Queridos hermanos, en este hermosísimo día que Dios nos ha regalado, un día diáfano, un día de sol, estamos celebrando la vida y la fe. Estamos celebrando a la luz de esta palabra. Una palabra que hoy tiene una especie de hilo conductor a través de los testimonios, a través de los personajes que hoy se nos presentan, particularmente Elías y los discípulos. Y ese hilo conductor es el miedo. Tienen miedo. Elías venía huyendo del desierto, recordemos esa historia, quería dejarse morir. Dios le da un propósito a su vida, que es ir al monte Horeb. Y en eso Elías también vuelve a tener miedo y vuelve a entrar en una cueva. Y Dios lo vuelve a sacar de la cueva, le dice que salga, y Elías experimenta estas manifestaciones en donde siempre había buscado a Dios en el viento, en el trueno, en el poder, y Dios ahora se le manifiesta de una manera casi imperceptible, que lo invita a Elías a poner toda su atención, a sentir esa brisa suave donde verdaderamente el Señor había estado. Y después pasamos de ahí al texto del Evangelio de Mateo. Es un texto que tiene un simbolismo enorme y que nos representa a todos en el camino de fe de nuestra vida. Primero porque nos dice, el texto comienza diciéndonos cuándo pasó esto. Esto pasó después de la multiplicación de los panes. Esto pasó después de que los discípulos habían tenido una experiencia de Dios impactante, esa experiencia de verse desbordados por esa multitud que no se iba. Recordemos el Evangelio del domingo pasado, la multitud no se iba, despídelos, era la gran solución que le daban a Jesús los discípulos, despídelos para que se vayan, y que busquen alimento por los pueblos. Y Jesús que los confronta. La primera confrontación es que los discípulos vean con qué elementos contaban para hacer eso. Y ahí aparecen los 5 panes y los 2 peces, y como también compartimos ese simbolismo de los 7 elementos, que en la cultura semita es plenitud. Con 7 elementos hay plenitud. Y esos 7 elementos son los que Jesús parte y reparte. Y ahí se genera el milagro. Los discípulos habían visto esto, no se lo habían contado. Pero es interesante que después de esa experiencia, Jesús dice claramente el texto, obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Cuando somos chicos hay un gesto de amor de nuestros papás, aunque a veces es como que nos descoloca ese gesto, que cuando no nos animamos a algo o no tenemos miedo a algo,
ellos es como que, por ejemplo, al agua. Entonces, nuestros papás, por lo general, nos agarran, nos mojan un poquito, nos hacen ver, o si estamos en la pileta, nos sostienen para que veamos que podemos nadar, chapotear, ¿no? Y eso que al principio nos llena de miedo, es como que nos damos cuenta de que sostenidos podemos atravesarlo. Y eso es un aprendizaje esencial para vencer, en este caso, el miedo al agua. Jesús obliga a los discípulos a que vuelvan a enfrentarse con sus miedos. Los discípulos no eran agricultores, eran pescadores, pescadores profesionales. O sea, los discípulos tenían un conocimiento de la situación, cuántas noches se habrían enfrentado, a tormentas, a viento en contra, a mar embravecido, muchas, pero parecía que esa noche era especial. Esa noche Jesús los mandó en realidad a confrontar a sus propios miedos, a sus propios miedos. Y entonces, ese miedo, lo primero que les trajo es, como todo miedo en nuestra vida, es una distorsión de la realidad. Uno ve cosas que no existen. Es como también apelando cuando éramos chicos, en la noche, ruidos, y esos ruidos imaginamos que son cosas y esto y el otro, y es una rama de un árbol que está golpeando el vidrio, es la ventana o la puerta que no se terminó de cerrar y el viento hace que se abra y se cierre así repetidamente, pero lo importante es lo que pasa en nuestra cabeza. Lo importante es toda la historia que nosotros generamos. Y eso es lo que también les pasó a los discípulos. Cuando vieron a Jesús que venía caminando, es un fantasma, dijeron. Es un fantasma. Y acá hay otro simbolismo bellísimo, ¿no? Ustedes saben que para la cultura antigua, el mar representaba todo lo desconocido y representaba las fuerzas que se oponían al bien. Por eso en la antigua cartografía, en los mapas más antiguos, ¿qué veíamos ahí en los mares representados? Monstruos. Representaban monstruos marinos porque era el territorio que no se sabía qué tenía adentro, y por eso se lo habitaban seres increíbles, seres amenazantes. Bueno, eso, si cada uno de nosotros busca hoy en sus experiencias de miedo, ¿qué cosas hoy nos dan miedo? Nos da miedo la violencia, nos da miedo el futuro, nos da miedo no llegar a fin de mes, nos da miedo la salud. Hay tantas cosas, nos da miedo no ser queridos, no ser aceptados, nos da miedo a veces no alcanzar a circunstancias o a metas. Entonces, el miedo, ¿qué hace? Nos mete en la cueva, como a Elías, nos hace ver cosas que no son, como a los discípulos, y en medio de ese miedo Jesús viene caminando sobre el agua. Esto también tiene un simbolismo bellísimo. ¿Saben por qué Jesús camina sobre el agua? Camina sobre el agua porque precisamente si ese mar
era el cúmulo de las fuerzas que se oponen al bien, Jesús vence todo eso y puede estar caminando por sobre eso. No es atrapado, no es hundido, no es hundido, porque el hundimiento es algo que se hace muy rápido, ¿no? Imagínense el gran hundimiento de la historia, el Titanic, más de casi 4 años para construirlo y 2 horas para hundirse. En 2 horas se hundió un Titanic. Aquello que parecía inundible, la fuerza del mar lo hundió en 2 horas. Entonces, justamente a veces esos son los procesos de nuestro corazón. Y a esos procesos Jesús viene caminando sobre el mismo miedo nuestro. ¿Para qué? Para esto que Pedro le pide. Uno le pide al Señor que uno también pueda caminar sobre ese miedo. Y el Señor nos invita. Y ciertamente, como Pedro, podemos empezar a caminar sobre el miedo, en tanto y cuanto nuestra mirada y nuestro corazón está mirando a Jesús. Ahora bien, cuando Pedro deja de mirar a Jesús y empieza a ver las olas y lo embravecido, vuelven a él todos los fantasmas, todos los monstruos, todos los miedos, y se hunde. Y se hunde. Y ahí es donde Pedro grita, Señor, sálvame. Es nuestro grito, es el grito que forma parte de nuestra fe. Nuestra vida, hoy este texto del Evangelio tiene 2 frases que representan, yo diría, nuestra vida de fe. La primera es esta: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y ahí Jesús nunca nos va a dejar de tender la mano. Nunca nos deja de tender la mano. La mano de Jesús es una mano que no es mezquina, que no está esperando que pisemos el palito. Al contrario, es una mano que ante nuestra súplica se ofrece y nos vuelve a levantar. Y la otra frase es esta que termina el texto del Evangelio: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cuando nosotros venimos a comulgar y el ministro nos dice el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros hace un acto de fe en ese instante y dice amén. Ese amén es esto, es decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que hoy, en medio de nuestros miedos, en medio de tantas cosas que nos aíslan, que nos hunden, que nos hacen ver fantasmas o cosas terribles, Jesús nos vuelve a tender la mano para que nosotros sepamos que Él verdaderamente es el Hijo de Dios.